encantados de poder hacer la presentación de Tastas Lanzarrayos con su autor, Octavio López San Juan, que imagino que todos lo conocéis ya, y ha escrito también con la editorial Pelget, Dragones y Mazmorras y Bienvenida Noche de Miedo. Y además tenemos el honor de poder estar también con Josep Viciana, el creador de los Saurones y de otras tantas como los Fruitis y la vaca Connie. Y nada, que no tengo mucho más que decir teniéndolos a ellos dos aquí, o sea que además tenemos el muñeco. Que os dejo vosotros explicarte lo que tenéis que explicar de los Saurones. Muy bien. Pues nada, gracias. Yo reincidir un poco, dar las gracias a todos por venir, por compartir esta tarde de sábado con nosotros aquí en Atticus. Gracias a Antía y a Ramón por vuestra hospitalidad, siempre estáis con la misma disposición, o sea que muchas gracias. Y nada, y darle las gracias a Josep, que se ha hecho el pedazo de viaje desde Terrassa, desde Matadepera esta mañana, para estar aquí con nosotros. Así que, para empezar, yo creo que un fuerte aplauso para bueno. Yo encantado de venir, Y nada, pues ya que te tenemos aquí, la primera pregunta para romper un poco el hielo era, pues como eres el creador de los Saurones, que nos cuentes, para que no lo sepa, aunque imagino que todos lo sabéis ya, ¿qué es eso de los Saurones? ¿De qué va la serie de los Saurones? Bueno, la serie, en principio, había hecho otra serie anterior, que era el Mount Magic del Magic Bruffy, que era de leyendas y tal, ¿no? Y entonces a mí este mundo así de leyendas, de magos y tal, siempre me ha gustado. Y coincidió en una época que había leído el Señor de los Anillos. Entonces pensé, ¿por qué no hacemos una serie que haya ese ambiente así muy oscuro y verdoso y de animales así extraños y tal? Que no era normal, porque en aquella época, en la hora después de comer, que hacían las series infantiles, era muy infantil, mucho color, muy bonito, la historia muy sencillitas, tal. Y digo, vamos a hacer algo barroco o así, ya que nos ponemos. Entonces, bueno, empecé a trabajar el proyecto, le puse Aurones porque había una tribu de íberos que se llamaban Aurons. Y bueno, que tú lo describes mucho más, porque luego estuve investigando quién eran estos. Yo simplemente cogí un mapa, el antiguo, digo, a ver qué tribus hay por aquí, y cogí. Y luego me fui a una exposición que hacían de íberos en Barcelona, y entonces cogí un alfarero y reprodujo todas las ánforas, las placas de los cementerios, la vasija, los vasos, lo reprodujo todo. Y un alfarero muy bueno. Entonces, bueno, era tan bonito que le hice dos colecciones, una me la quedé en casa y la otra, porque sé que se romperían todas, que se rompieron todas en el rodaje. Y a partir de aquí empecé a buscar todo el equipo, alguien hiciera los decorados, alguien hiciera los muñecos, el músico, tal, y montamos una especie como de cooperativa, en la cual, bueno, trabajábamos todos con mucha ilusión, no cobrábamos y encima poníamos dinero, o sea que era el negocio perfecto, lo que hasta la inconsciencia y la ilusión, ¿no? Y entonces montamos todo el equipo en Terrassa, básicamente con gente que yo conocía, gente que me presentaron, que trabaja muy... El que hacía los muñecos era subdirector de un banco, por ejemplo, pero en cambio tenía unas manos divinas a la hora de trabajar. Entonces, un señor nos cedió un garaje, le dijimos que, bueno, ahí montaríamos un decorado que sería en 2 semanas, estuvo medio año el pobre hombre, que al final nos invitaba a su casa a comer. Y ahí hicimos el primer decorado, ahí hicimos los primeros muñecos, las armas, miramos de trabajar en serie, o sea, hacíamos moldes, por ejemplo, de espadas, y hacíamos muchas espadas, pues siempre se rompían. Y bueno, y montamos ahí un equipo de gente y estuvimos medio año. Entonces la idea era hacer un largometraje, no era una serie, era un largometraje. Y la historia que ya duraba como 10 minutos. Entonces la cámara, conseguí que el Instituto del Cinema Català, que tenían cámaras porque rodaban películas, nos dejaba el fin de semana gratis la cámara. Fotofilm nos dejaba gratuitamente los rollos que le sobraban, nos los daba a nosotros para que pudiéramos rodar. Y conseguí el director de fotografía, Llorenç Soler, que era ha hecho muchas películas. Y le hizo tanta ilusión el proyecto que venía también allí, todo sin cobrar, ¿eh? Y entonces, bueno, rodamos el primer cuarto de hora con explosiones, bueno, fue muy espectacular. Entonces, eso se lo presenté a Antonio Docón, que fue el productor, lo llevó a Televisión Española y le dijo, hombre, esto es una serie, nada de película. Entonces se hizo la serie, y terminada la serie, yo tenía el guión,
Y digo, hay que hacer la película. Y entonces el productor me dijo, mira, aquí tienes los decorados de la serie. Si con eso te puedes hacer la película, pero claro, el guión de la película, habían escenas que había unos decorados que no eran aquellos. Y entonces él se fue de viaje, me dejó allí solo con todo el platón, con el material, y entonces yo de noche rehacía el guión, le daba al ayudante y decía, pero ¿esto qué es? No, esto se monta. Entonces montaba el decorado de los que habían, iba reformando todo el guión en función de los decorados. Y así hicimos al final la película, bueno, con entusiasmo y con la ilusión, y quedó muy bien, porque a veces haces cosas que no pensé hacer, pero luego cuando las haces resulta que te quedan bien. Y eso fue un poco así por encima, el tema de los saurones. Luego hay anécdotas y cosas, pero bueno, en general esto fue un poco la historia de los saurones. A mí una cosa que me llama mucho la atención es el cuidado que pusiste a la hora de buscarle los nombres a los protagonistas de la serie o de película. ¿Nos podías contar así un poco por encima los principales personajes, qué significado tienen un poco? Bueno, mis personajes son un poco absurdos, porque, por ejemplo, en los Frutis todo el mundo me pregunta ¿por qué le pone gazpacho? Y yo, porque mi padre es andaluz y a mí me gusta el gazpacho. Y por eso le puse gazpacho. O sea que a veces tampoco hay que buscar una lógica. En este caso, el tejo venía de tejón. O sea, siempre busco palabras que suenen bien y a veces cojo palabras que hay y las modifico. Yuca, la planta yuca. Groc, en catalán es groc, en valenciano supongo también es groc. Estroles, es un tío trolero, que hacen troles. Gallofa, en catalán hay una cosa que dice, hace yufa quiere decir que hace las cosas que te ha salido mal. Entonces, pues, gallofa. ¿Qué más hay allí? El poti-poti. El poti-poti, en catalán, cuando hay cosas que son diferentes, cuando uno hace cosas diferentes, dice, esto es un poti-poti de cosas. Y me gustó porque repetía la palabra. Y entonces, en la serie, él no habla, solo dice poti-poti. Entonces le puse porque sonaba bien. Entonces siempre busco palabras que suenen bien. A veces me las invento, a veces tal, ¿no? Como los saurones. La gente se cree que es Sauron es por el oro, pero no es por el oro, es por la tribu aquella que se llamaba Aurons. Entonces, bueno, siempre busco palabras que luego suenen bien, que sean divertidas y tal. Y bueno, a veces me tiro horas mirando diccionarios y hostia, esta palabra está bien, voy a cambiarla aquí. Pues yo te quería preguntar también por cuando empezaste a rodar la serie, que fuiste a Barcelona, al edificio de videocomunicación, que bueno, montaron allí para poder iluminar bien los decorados, hicieron una especie de plataforma con muchos focos para que diera la sensación esa de iluminación general como de luz solar, por decirlo de alguna manera, para que los muñecos también quedaran enfocados, que era algo complicado con las cámaras. Pero pasó algo con las luces, ¿no? Que daban mucha energía. Mucho calor y eso fue un invento del Salas, el que teníamos allí director de fotografía. Para no poner focos y ahorrarse trabajo, porque claro, cada plano, como los muñecos tan pequeñitos, no era fácil iluminarlos. Entonces tenía que poner los focos pequeñitos aquí y allá y tal. Entonces se le ocurrió hacer lo que hacían los americanos en las series antiguas. Para no tener que cambiar focos, ponían arriba 50 focos, aplastaban abajo, entonces siempre quedaban iluminados. Entonces cuando tú ves las series antiguas que hacían de comedia, las hacían así, con un plafón grande, con todo de lámparas. Pero aquello hacía una calor, los titiriteros estaban debajo, porque ellos habían decorado, luego ellos estaban debajo, estaban sobre una cajita con ruedas, que se movían con la cajita para arriba abajo, y además en una cajita se tenían que sentar dos, porque uno movía las manos y otro movía la cabeza y tal. Y corriendo por allí, y el fuego aquel, y todos teníamos que parar de vez en cuando, porque estaban, bueno, se adelgazaron todos. Perdieron allí. Sí, era... Sí, yo me acuerdo también que me contaste el momento de eso que, claro, daban tanta calor, erais incapaces de prever que se iban a secar las plantas. Bueno, esta es otra historia, claro, sí. Y entonces, ¿qué teníais que hacer para repoblar el poblado? Nunca hemos hecho. Aquí había un problema de producción, que no se quería gastar un duro. Entonces traímos plantas que normalmente íbamos al bosque. Y hay que buscar plantas que parecieran, claro, si pones un pino o una planta de pino, por lo grande que verías tú que aquello es falso. Entonces tenía que buscar el bruc, que tenía las hojitas pequeñitas, plantas de flores muy pequeñitas para ponerlas y tal. ¿Y qué pasaba? Que con los focos se secaban.
Entonces un día recuerdo que había el bosque frondoso y aquello era bosque secoso. Y entonces yo recuerdo que estaba en Tarrasa y me dijo el decorador, mira, oye, no tenemos plantas, y el doctor no quiere comprar ninguna. Digo, pero ¿cómo vamos a hacer un bosque frondoso si está todo seco? Y entonces, bueno, yendo para el tren, pasé por una plaza, y era invierno, y llevaba un chaquetón, y había árboles por allí, empecé a cortar ramas, me la metía adentro, y entonces una mujer que había por allí, Golfo, Gamberro, no sé qué, hostia, y persiguiéndome a la abuela, yo corriendo con las plantas, y digo, ¿cómo me tengo que ver, Dios mío? Y además yo que soy ecologista, y por ejemplo las plantas, me gustan los animales y tal, entonces solo falta que me vean aquí. Y con aquello pues plantamos, y alguna vez tenía que parar el rodaje, nos íbamos a la montaña de ahí, Colserola, que está cerca, y con el coche todos a buscar plantas y ponerlas otra vez y tal, pero sí, lo de las luces era horroroso porque nos mataba todo. Sí. Y teníamos un río que nadie se acordaba de que se ha de cambiar el agua, y en un momento que salían bichos por ahí entonces ¿qué hacíamos? Tiramos lejía, y con aquello pues desinfectábamos el río aquel, sí. Bueno, has mencionado lo de la vena ecologista que tienes. Me llama mucho la atención que uno de tus primeros proyectos fue el corto documental este de Vida de Perros, sí, que mostraba las duras condiciones de los perros. Estás ahora trabajando en un cortometraje de animación, sí, que a lo mejor, por lo que me has dicho hace un rato, se transforma en largometraje, o tienes ahí la idea, que es El viaje de Lindo, que retrata la pesadilla de un perro en un conflicto bélico. Sí. Incluso en Los Saurones hay un episodio que sale un perrito, que sale el Coqui que va buscando el gallofa y tal para jugar. Entonces, bueno, aparte de que vea la serie, no solo de Los Saurones, Los Fruitis o El viaje de Delphi, aunque es palpable la preocupación que tienes por la naturaleza y tal. Y yo te quería preguntar, ¿de dónde te viene esa vena naturalista, esa preocupación por el ecosistema? No sé, yo imagino que quizá en mi época se hablaba mucho de ecologismo, bueno, supongo que era la época hippie, ¿no? El amor y no la guerra. Bueno, ni hacíamos el amor ni hacíamos la guerra, pero bueno, que por lo menos sí que cuidábamos la naturaleza, y había como una conciencia, ¿no? Y supongo que los animales siempre me han gustado mucho. Yo tengo un perro que a veces ya le hablo, siempre está a mi lado, que estoy escribiendo todo el día, y digo, ¿qué te parece? Y el perro mira, me dice, ¿qué está diciendo? Y se va al plato porque se cree que voy a dar comida, ¿no? Pero que yo siempre he tenido animales en casa y tal, y entonces cuando estaba en la escuela de cine tenía que hacer un trabajo, entonces pensé, como voy a poder trabajar con cámaras de 16 milímetros, voy a hacer una película, un documental que me guste. Y entonces en aquella época los laceros, no sé si aquí pasaba igual, iban por las calles con los lazos, cazaban los perros, los metían en una especie de camión que tenía como pequeñas celdas, luego lo llevaban a la montaña y allí lo mataban a la cámara de gas, tenía cámara de gas. Entonces yo me propuse hacer aquel documental, que tuve muchos problemas porque el ayuntamiento no quería, porque decía que, claro, la gente no puede ver que mata a los perros y tal. Y yo dije, pues mira, le dije al director, lo voy a denunciar porque el ayuntamiento no quiera. Entonces me dieron permiso, pero los laceros no querían que subieran sus caras porque dicen que si los veían luego igual no encontraban trabajo, o los vecinos les dirían algo, ¿no? Entonces tuvimos que rodar en unas condiciones muy difíciles porque tenía que vigilar, porque está rodado cuando cazan los perros y todo, pero siempre la cámara baja para no coger a los laceros. Y luego, bueno, la cámara de gas y tal, y luego esa película cuando se exhibió tuvo tanta repercusión que desde entonces ya eliminaron la cámara de gas de allí. Pero sí, siempre me ha gustado tocar el tema de estos. Y este que estoy haciendo ahora es una historia de mi madre, que salió del pueblo, iba para Valencia y se llevaron un perro, y en un bombardeo el perro quedó allí hecho polvo, y estaba muerto, lo dejaron allí y no estaba muerto. Entonces el perro cogió la ruta para volver, digamos, a Forcall, que es el pueblo de mi madre. Entonces la historia es todo lo que él va viendo de la guerra, o sea, los bombardeos, la gente que se mata. Entonces, a través del perro, como el perro nadie le hace caso, porque hay un perro ahí, entonces él va observando todo lo que va pasando, y a través de él vemos los desastres de la guerra. Sí, esta es la historia. Pues está a punto de salir, ¿no? El crowdfunding, un Berkami de estos. Sí. Tengo ya preparado, me falta solamente la animación ya, y bueno, sí. Eso es otra historia más dramática. Bueno, que yo sé, bueno, ya sabéis, pero que no ha parado de trabajar desde que empezó con Vida de Perro prácticamente, Los Saurones, Los Fruitis, El viaje de Delphi,
la vaca Connie con su productora de Neptuno Film, no ha parado el hombre de escribir, y ahora estás escribiendo obras de teatro, me dijiste, ¿no? Sí, porque cuando ya me jubilé había hecho tantas cosas infantiles que dije, voy a hacer, ahora me ha durado un poquito, vamos a hacer cosas para adultos. Y entonces me puse a hacer obras de teatro, hice 3 obras de teatro, y ahora estaba con esto y bueno, estoy preparando otros proyectos. Sí, tengo la mesa ahí. Bueno, en este caso estoy solo ahí, puedo ocupar toda la mesa, la del comedor, la del cuarto, y voy trabajando, depende de la inspiración, pues trabajo en uno, trabajo en otro, y voy haciendo... La cabeza se tiene que ir moviendo siempre, ¿no? Y volviendo a Los Saurones, Sí. si tuvieras que elegir, no sé, uno de tus episodios favoritos, o tu episodio favorito, los que más recuerdas con especial cariño, ¿cuáles serían? A ver, hay 2. El primero porque lo pasé fatal. Siempre te acuerdas de lo peor o de lo mejor, ¿no? Fue el primer capítulo, que se llamaba El laberinto de los horrores. Y cogí aquel porque era el más sencillito para empezar a trabajar, creía yo. Y entonces es un túnel en el que hay allí trampas y tal, en plan Indiana Jones, ¿no? Entonces el director de fotografía, que yo tenía, había 2 directores de fotografía, el de la mañana y el de la tarde. El de la mañana es barroco, muy barroco él. Y cogió la estética de la película, que es muy oscura, muy tenebrosa y tal, ¿no? Y el de la tarde, que era un alemán, que era muy bueno también, pero le gustaban los colorines. Y entonces, claro, yo empecé a rodar aquello y cuando termino se lo envío al productor y bueno, quería echarle a todo el equipo. Dice, pero esto ¿cómo va a pasar en la televisión esto? Pues, si casi no se ve nada, todo oscuro aquí, tenebroso y tal. Esto hace mucho miedo. Y entonces me reuní con el director de fotografía, con el Salas, y dije, mira, tengo esta historia, tengo que hablar con él. A mí me gusta y yo lo defenderé. Y él me dijo, sí, y piensa que esta línea fue la que nos marcó Lorenzo Soler, que era el que empezó la película, que era tenebrosa. Entonces hablé con Docon y digo, mira, lo siento, pero yo la hago tenebrosa. Y tuve una pelea con él, siempre, ya sabes que directores y productores siempre hay pelea, o por dinero, por producción o por ideas. Y al final lo accedió y dice, bueno, pues va, hazlo así. Y yo creo que fue una gran idea, porque la serie tiene un ambiente, un color y tal, que no es normal. Entonces hay mucha gente que se quedó con la serie, muchos que le daba miedo. El productor no hacía más que llamarme, hostia, Vicente, que m'has fet aquí, la gent es queixa, hace mucho miedo, aquí la gente se acojona a los niños, no sé qué y tal. Y yo digo, no sé, tampoco es para tanto. Y luego, curiosamente, esa gente que pasó ese miedo, muchos son chavales que dicen, ostras, yo me dio unas sensaciones diferentes a lo que había y tal, ¿no? Entonces le guardo mucho cariño porque esta serie fue la primera que hice. Luego ya hice otras series, con los frutos, y todo lo contrario, era luz, color, alegría y pom pom. Aunque tenía un mensaje muy ecologista el de los frutis. Siempre había una historia, y luego cuando hice las otras series, todas tenían siempre intentaba que hubiera un mensaje positivo para los niños, sin llegar a aquello que quedara ñoño, porque claro, la serie de muy ñoño tampoco, pero intentaba siempre dar un consejo de hay que trabajar en equipo, hay que ayudarse, respetar las plantas, respetar los animales, todo este tipo de mensajes siempre intento darle a los niños, he intentado siempre, a lo largo de todas mis series. Y bueno, has mencionado un capítulo, ¿cuál era el otro episodio? Este es el que lo pasé mal, sí. El último, me encantan las obras de teatro, entonces monté una obra de teatro que salían todos los personajes, los buenos y los malos. Y entonces allí me recuerdo que ahí, moviendo las marionetas, había tantas marionetas que estaban todas, la gente de limpieza, los que estaban en decoración, los que estaban por ahí dando vueltas. O sea, excepto el Salas y yo, prácticamente todo el equipo estaba debajo de los muñequitos. Claro, los que estaban sentados, los que estaban actuando y tal. Y recuerdo que aquel guión me quedó muy divertido porque era una comedia de estas de enredo, de vodevil. Uno entra por aquí, uno entra por allá, el otro no sé qué, el otro se equivoca y tal. Y me lo pasé, fue un rodaje muy, muy bonito. Sí, o sea, el primero, fatal porque creí que no iba a despedir a los dos. Yo que había pedido ya permiso, había salido de la fábrica, he dicho que plegaba, que trabajaba en una empresa, y digo, hostia, pues qué bien. Estoy aquí, la mujer y el niño, y me echan a la fábrica y no lo dejaran entrar, y aquí me han hecho. Y no, al final. Pero el último, digo, me lo pasé muy bien, el último. Sí. Que el último plano fue el poti-poti decapitado, ¿te acuerdas? Sí. El último plano era, todo siempre había que ir muy sincronizado. Entonces, el poti-poti, de repente que bajaba el ron, sí, que era un aviador que es medio loco, que le falta un ojo y le falta una mano y tal.
Entonces baja con el avión en picado, entonces cuando llega al poti-poti se agacha y pasa, ¿no? Entonces vamos a ensayarlo, ¿vale? Diría 1, 2, 1, 2, 3. Al 2 baja el avión y el 3 baja la cabeza. 1, 2, el ensayo perfecto. Otra vez va. Pero en la tercera, cuando ya rodamos la película, venga, rodando, 1, 2, baja el avión y el 3. Y al bajar se le engancha esto en la mesa y pasa el avión y le cortó la cabeza, saltó por ahí la cabeza del poti-poti. Y ¿de ahora qué hacemos, tío? Pues mira, vosotros no sé, yo voy al peluquero. Porque arreglar un muñeco de estos son horas, ¿eh? Y arreglar todos los cables, pues no hay historia. Bueno, y hay otra anécdota también muy chula con el tema de cuando rodasteis el episodio del desierto de Zed, con el bosque que se incendia. Ah, sí. ¿Eso qué pasó? Esa fue una historia también. Bueno, estos los decorados eran de polispán y luego por encima se le ponía papel y luego con agua y tal, y hacían los decorados, las montañas y tal. Y luego el bosque, el famoso bosque, digamos, florido y frondoso y tal, pero estaba seco como un palo, aquí estaba todo seco. Pero bueno, luego digo, cambiaré luego el guión, bueno, lo cambiamos, ya lo había cambiado los decorados varias veces y era al final, y digo, bueno, dejarlo, ya pondría, hostia, el bosque últimamente no llueve, ¿no? Algo así. Pues si te metas cosas, bueno, y diremos, mira, hostia, últimamente no llueve, está todo muy seco y tal. Bueno, entonces había un incendio y tenía que arder todo el bosque. Y esto era un sótano, el rodaje era en un plató, que era un sótano, y se tenía que subir por una rampa muy alta. Bueno, entonces la historia era, había haber un incendio y se rodaba, y en el momento que decía corten, se cortaba. Y curiosamente había mucha disciplina, eso que todo el mundo era muy así, muy anárquico, pero ahora de rodar la gente era muy disciplinada, y hasta que no decía corte, pues no se cortaba. Entonces, bueno, empezamos a rodar, venga, el incendio, pum, empezaron a hacer aquello, pum. Pero claro, yo veía por el monitor, claro, veía el fuego de abajo, lo que no veía es que arriba se iba acumulando una capa negra, porque el polispán hace aquello, y nadie decía nada, pero yo miro, estaban todos como inquietos, y el ayudante me hace así. Aquello, corten, hostia, todos corriendo. Nos podíamos haber muerto ahí todos, porque claro, si la capa que ya llegaba a bajar más, de hecho, vinieron los bomberos y todo, empezó a salir por videocomunicación la empresa, además era el centro de Barcelona. Entonces empezaron a salir el humo allí, una bocarada de humo negro, y vinieron los bomberos y tal, cayó medio techo que había de yeso, todo el yeso cayó. Y no, pero fue, luego te ríes, ¿no? Pero en aquel momento el productor llamándote, que nos van a denunciar, que no sé qué, que me van a pagar a mí todos los gastos. Yo sé, me quiero cuenta, yo soy el director. yo no he prendido fuego. Pues has comentado también, bueno, eso, que al final se estrenó, después de la emisión de la serie, un mes después prácticamente se estrenó la película de La tribu de los saurones. ¿Cómo viste tú el estreno de la película? Que además tengo entendido que se va a hacer una proyección por primera vez en Terrassa de la película, en breve. Sí, se estrenó en Barcelona. Luego se pasó a varios cines de Barcelona, en Pelayo, en varios. Pero bueno, el primero lo hicimos que ahora no me acuerdo, era el centro de Barcelona, una sala y tal. Y aquí se grabó, recuerdo, en Dolby Stereo y tal, que sonaba aquello, bueno. Más el músico, que es el mismo de los Frutis. Bueno, de hecho, toda mi vida he trabajado con él. He pasado con él horas y horas y horas y series y tal. Y esta la hizo en un plan así, también muy plan en Morricone, así. Y allí en estéreo sonaba, y bueno, fui a ver, el estreno, estaba el cine lleno, y yo cuando lo vi, digo, hostia, qué bien se ve, esto he hecho yo. Cuando lo ve terminado, en sala grande, que había estado en montaje y montando y tal, pero claro, si ves, no lo ves nunca terminado, lo ves terminado, pero en sala pequeña, de editaje, que te lo enseña la película y tal, pero en una pantalla grande, con todo el sonido, el color que tiene la pantalla de cine y tal. Sí, no, realmente fue una satisfacción. Y más que nada es el trabajo de todo un equipo en 5 años, porque además yo soy el director y el guionista, pero en este caso interviene mucho todo el equipo. Lástima no estuvieran aquí, pues si estuvieran aquí os explicaría historias muy divertidas, porque cada uno puso su grano de arena. O sea, aunque yo dirigía, pero daba mucha opción a que ellos hicieran lo que les gustaba, porque era gente muy creativa. Entonces lo que no puedo hacer es empezar a decir, esto no lo hagas porque no sé qué, porque soy el director y toda la tontería, ¿no? Si yo los dejaba, hombre, si había una cosa que no ligaba, pues bueno.
Y a veces tenía ideas muy buenas. El que hacía los muñecos los hacía horrorosos. Bueno, estos son bonitos, pero si veis lo que son horrorosos de verdad. El Grock parecía que tenía una lepra. Cuando me lo enseñó, y digo, hostia, José Luis, pero esto está leproso este personaje. Bueno, pero tiene que asustar, ¿no? Digo, no, asustará. ¿Y qué hago? Digo, bueno, déjalo. Sí, dije, yo sí veía que él la había hecho y tal. Y luego, al pintar los personajes, son de color verde, de colores que no son naturales. Y al principio me chocó también, eso fue el pintor que le quiso dar un aspecto más fantástico, porque el ambiente es fantástico y yo creo que el color aquí ha de ser igual con los decorados y tal. Bueno, vamos a probarlo. Y tenía la cara uno verde, el otro amarilla. Y luego cuando lo ves, te choca, pero luego, ostras, lo mismo que me choca a mí, me sorprende, también sorprenderá a la gente. ¿Para qué hacer el color normal de la gente? Y entonces, cosas que ellos iban creando, siempre consultábamos y hablábamos y tal, pero había mucha comunicación y además muy buen rollo entre todos. O sea, que trabajamos 5 años trabajando, ya nos conocíamos allí. Y la verdad es que, digo, lástima no venga el equipo, pues explicaría cosas muy divertidas. Sí. Bueno, yo, nada, por mi parte, eso que quería añadir, que es una flipadura para mí personalmente de tenerte aquí, Josep, otra vez, lo digo otra vez. Yo encantado. Porque en esta calle de aquí detrás, en calle Gijona, que era donde yo me crié, ahí vivía con mis padres. Bueno, mi madre, ya te lo conté, me tejía todos los muñecos en la tela de los Playmobil, me los vestía allí, tenía allí todos los protagonistas de la serie, y mi padre me construía las casetas de los Saurones con cajas de fontanera y tal, o sea que me crié ahí, y tenerte aquí a 100 metros de donde me forjé, de donde me empapé de ese universo tuyo, vamos, una cosa que no sé si voy a aprender a conciliarla hoy, así que es una pasada tenerte aquí. No, bueno, yo quiero decir una cosa, el libro que ha hecho él, ahora no es por hacer la pelota ni nada, pero la verdad es que ha hecho un libro, oye, de película. O sea, explica cosas que yo no sabía. Porque claro, habla con tu Dios y claro, yo estaba rodando y no pasaba, lo que pasaba entre bámbulas no sabía nada. Y al leerlo digo, esto pasó en decoración, esto pasó en no sé qué. O sea que, y luego también otra cosa, yo todo el material que tenía de los Saurones, los metí en cajas, los cerré, igual que el muñeco, y ahí se quedaron. Nadie los había visto, nadie, absolutamente nadie. Incluso fondos y dibujos mucho más muy anteriores a la película, porque antes habían hecho unos bocetos, habían hecho unos dibujos, se hicieron 3 guiones, que los hice yo, pues el primero no lo sabía, me lo dijo él, dice, oye, tú no has hecho otro guión que se llama Albos Rojos, y yo he hecho un guión, he hecho 2, dice, pues hay 3, entonces cogí la caja, la abrí y me empezó a salir ahí todo, y entre ellos salió el primer guión de 100 y pico páginas que había escrito yo, que es el origen de los Saurones. Y lo descubrí por él, y lo había hecho yo y no lo sabía. Y luego dibujos, hay dibujos que salen en el libro, que son originales, que nunca salieron en los Saurones, pero que fueron de alguna manera el principio, y de aquello se basó luego en hacer los otros. Entonces aquí lo que encontraremos serán historias que no sabe nadie, salen por primera vez aquí, dibujos que nunca ha visto nunca nadie, que también salen aquí, y ya digo, historias y cosas muy personales de cada uno que ya digo, yo me enteré y otros al leerlo dicen, hostia, Vicena, tú hiciste esto, sí, hostia, yo no lo sabía, porque cuando estás trabajando, estás por el trabajo y luego cuando ya acabas, vas de copas y tal, pues ya no hablas de estas cosas. Entonces aquí está muy bien, pues está recogido todo y además muy bien explicado, la verdad es que me lo he leído 2 veces. Pues perfecto, gracias. No, está muy bien, pues digo que el honor es mío. Y además, esto está muy bien, porque esto se hubiera muerto. O sea, si no hubiera habido el libro, esto se muere. De hecho, ya hay 3 que se han muerto del equipo. El storyboardista, que había hecho todo el SG, que era de Bruguera, hizo todos los storyboards de los frutos y tal, y hace un par de años se murió. Director de fotografía, Lorenzo Soler, que fue el que marcó la primera línea y vino a trabajar gratis cuando él cobraba una fortuna haciendo películas, y en aquella época salían muchas películas y vino porque le hacía ilusión y tal. Y decir que hay gente que ha desaparecido y tal, pero bueno, el equipo que somos ya todos tenemos 70 y pico. Y ahora nos reunimos, mira, el miércoles nos reunimos con el decorador y el que hace los muñecos para hablar un poco, pues han leído el libro. Y hostia, vamos a reunirnos y tal. Y vamos, que nos reunimos igualmente siempre, pero hablamos de otras tonterías. Pero del libro, lo han leído, y hostia, vamos a hablar, tú porque he visto no sé qué y tal. Así que, de alguna manera, ha revivido muchas cosas antiguas.
Y lo más importante, una cosa, cuando hice la presentación en Sitges, vinieron las mujeres de los dos artistas, ¿te acuerdas? De Miguel y de José Luis. Y entonces me vino la mujer del que hacía los decorados, y dice, Viciana, de verdad, nunca me imaginaba esto. Porque yo cuando hacían los saurones decía, hostia, esta de muñecos y no sé qué, y lo tenía como un segundón, una persona que había hecho decorados, pero que no es importante en la película. Pero resulta que la gente que veía allí lo miraba con admiración y le pedían firmas a su marido. Dice, ahora me doy cuenta de la gran obra que hizo, ahora por primera vez lo veo. Y estaba la mujer emocionada porque dice, y ahora por fin valoran el trabajo que hizo. Si no se llega a hacer el libro, pues entonces se hubiera quedado. Por eso digo que en este caso agradecido por el libro. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a pasar a las preguntas del público. Si queréis preguntarle algo de Josep, ahora que lo tenéis aquí, es el momento idóneo para hacerlo. ¿Quién se atreve con la primera pregunta? Vicente, por ahí. Bueno, antes de nada, muchas gracias por este rato que nos ha dado aquí. Yo tengo dos preguntas, Josep. La primera es con esto que has dicho antes de las plantas, que eran plantas naturales, eran plantas de verdad y tal. Ha quedado claro el tema del ecologismo, de que te gusta todo esto, los animales, la naturaleza. Pero quería saber si esto desde el principio fue intencionado. Tú cuando ibas a hacer, ya sabías que ibas a hacer esto, querías plantas de verdad, se planteó la idea de hacer plantas de mentira y tal, de plástico, sí. ¿O era algo que tenía que ser así porque era la preferencia? Sí, yo siempre dije que las plantas habían de ser de verdad, para que fuera auténtico. Porque sí, me lo propusieron el productor, bueno, normal, compras plantas de estas así de plástico, las pones ahí y te duran siempre. Y digo, pero vamos a ver, si haces un primer plano del personaje y al lado pones una de plástico, es que se ve que es de plástico. Asume que el muñeco es un muñeco, pero el ambiente ha de ser real. Y entonces, al final, bueno, yo no muy cabezón, al final dije, bueno, haz lo que quieras. Cuando no tengas dinero te espabilas con todo lo que quieras. Pero siempre lo planteé. Encontré unas que venden secas de colores. Normalmente en las floristerías siempre tienen unas que son de unos colores muy vivos, son secas. Y aquí hay para ponerlas ahí así, pero eran naturales. En este caso eran secas, pero eran plantas. Tienen colores muy vivos. Estas sí que las ponía allí porque como si fueran margaritas y tal. Pero luego ya los árboles y todo lo demás, buscamos plantas que fueran de alguna manera, que tuvieran los ojos muy grandes, todos fueran proporcionales, y para que no se notara, digamos, la diferencia, ¿no? Pero siempre plantas de verdad, sí. Igual que la ropa, el trabajo que teníamos, porque al ser tan pequeñitos, si tú le ponías una ropa muy tiesa, se notaba que era tiesa. Entonces tenías que buscar una que pudiera hacer las formas así, arrugadas y tal, y habían dos, bueno, mi hermana, que cosó muy bien, y la mujer no, la hermana del Miguel. Y entonces íbamos a una tienda, compramos trozos de ropa, trozos de aquí, trozos de allá, íbamos buscando ropa y luego ella pues iba haciendo las curvas y tal, o sea, que se cuidó siempre sobre todo para que no se notara mucho la diferencia. Bueno, mi otra pregunta era, sí. Está claro que ahora ha salido el libro este, yo tengo un canal, por ejemplo, y he hablado del libro alguna vez y los saurones, y me sorprende, bueno, no me sorprende tanto, pero veo la respuesta de la gente de muchas generaciones, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo, es algo que gusta mucho, que se tiene un recuerdo con mucho cariño. Y también es cierto que ahora hay muchos productos de la época de los 80, de todo esto, que están teniendo una especie de segunda vida o se está recuperando, se recuerda. Pero yo quiero saber un poco cómo ha sido a lo largo de los años, después de que la serie se estrene, tiene su momento de éxito, tiene todo esto. Y desde tu perspectiva, ¿cómo se percibe el interés de la gente en esos años en los que hay otras cosas? Hasta que llegamos aquí, al punto de sacar un libro y que genera un interés grande, pero ¿cómo se percibe si es algo que se apaga, si todavía quedan recuerdos? Yo creo que lo que se valora mucho es la artesanía, porque como veis esto, son tornillos, son trozos de hierro, pero yo recuerdo que por ejemplo, si requiere un efecto especial de una explosión, es que lo compras por internet y lo pones. Pero yo recuerdo que en los saurones había el tema de los efectos. Hay un momento que caen como unas, ¿cómo se llama? Las catapultas lanzan bolas de fuego, caen sobre el poblado y el poblado explota, ¿no?
Yo recuerdo que el de efectos especiales, que bueno, pensaba que era especialista, pero realmente lo único que sabía es que había leído La Guerra de las Galaxias, pero no tenía ni idea, pero sabía que Mateo que lo había leído. Y entonces me dice, hemos de fabricar unos explosivos especiales que se eleve la temperatura a no sé cuántos mil de grados, no sé qué. Porque con ese líquido que fabricaba, ponía algodón, luego lo secaba, y tenía la sustancia esta, que tú le ponías un mito, y hacía una explosión de no sé cuántos grados, y se hacía muy rápido, pero con mucho fuego. Entonces le ponía virutas de hierro, y era tal la temperatura que quemaba las virutas, entonces las virutas saltaban. Bueno, entonces digo, ¿dónde hacemos estos explosivos? Te pillara la Guardia Civil aquí con estos explosivos y la que lo liaba. Entonces conseguí, a través de un amigo del ayuntamiento, no sabía el ayuntamiento lo que íbamos a hacer, nos dejó un local antiguo que tenía allí, y allí con ácidos nítricos y ácido sulfúrico y no sé qué cosa más peligrosa, empezó a hacer aquello y tal, y hacía los algodones, y dice, ahora vamos a hacer la pura viciana, pone el algodón, le pone aquello, lo enciende y ¡pum! ¡Hostia! Y digo, espectacular, pero esto no se va a ver, si dura un segundo. Dice, no, esto lo haremos con cámara rápida, a velocidad rápida, pero no había cámaras de 35, a Harry no da esa velocidad. La única que conseguía una velocidad tan rápida para poder rodar es una que se llama Harry, que es un cacharro enorme, con un trípode enorme que hacían salir en la película del Gordo y el Flaco, aquellas camerotas. Y entonces, bueno, sí, hicimos el rodaje, las explosiones, tú lo veías todo muy rápido. Y luego cuando lo ves, es espectacular. Claro, esto es artesanía pura, o sea, desde crear una persona que no ha hecho nunca explosivos, estudió cómo hacerlo, lo trabajamos, de verdad. Y que todo era muy artesanal. El primer decorado que representa que se destroza, que era muy grande, era casi como toda esta sala, pues para que pareciera que fuera a escala, se construyó con trozos que luego se podían separar, como si fuera un terremoto, y luego por debajo salía fuego, salía humo, luego la catapulta salía una catapulta que iba con un cable, y cuando tocaba la pared había una explosión, había que calcular, si explota antes que llegue la flecha ya lo hemos pifiado. Entonces tocaba, explotaba, la pared que caía no podía caer de golpe, porque era pequeña, entonces eran todas pequeñas piedras con 8 o 10 tíos, y cada uno tenía una cuerda, entonces tenían que tirar primero lo de arriba, luego lo del medio, entonces tenías que hacer 1, 2, 3, 4, claro, si tiraba primero de abajo ya te fastidiaba toda la historia, entonces salió muy bien. Cuando toca la flecha empiezan a tirar y se va cayendo un bloque y tal, y yo creo que esa quizás es la gracia que tiene en este caso, bueno, los saurones, pero otras cosas que yo creo que lo que valoran es la artesanía y tal. De hecho, el músico solo tiene dos LPs, dos discos en vinilo, que es los Fruities y los Saurones. Y ahora estamos haciendo la película esta del perro, y me dice, hostia, Vizana, vamos a hacer un vinilo, tú, directamente ya. Y él tiene una sala de grabación que le han dado el premio al tío que graba más discos de Cataluña, graba la tira. Y dice, esto lo quiero hacer en vinilo, venga, vamos a hacer vinilo, pa. Y está haciendo las grabaciones y quiere sacarlo en vinilo, ¿no? Es como el disco, no lo mismo un CD que un disco, lo oyes, yo tengo también un tocadiscos, y a veces hace el rock, pero tiene aquel sonido, no sé, tiene un encanto, ¿no? Y yo creo que por eso se vuelve un poco, porque es artesano y no que ahora todo, bueno, ya no te digo con la inteligencia artificial, que con eso ya es otra historia, ¿no? Pero me sorprende, entonces, los saurones los vimos cuando éramos niños, los disfrutamos, los creímos del todo, aquí era alucinante. Ahora tenemos esto para descubrir un montón de secretos, pero escuchándole hablar lo que veo es que posiblemente fue una de las producciones más ambiciosas infantiles que hicieron para televisión en aquel momento, ¿no? Por todos los recursos que me está contando de cine. Sí, no, y mucha gente, porque alguien ha visto la foto y me ha dicho, son mucha gente, pues hay una cuarta parte de los que éramos, porque había equipos de reparación, había decoradores, y de un día para otro se tenían que cambiar todos los decorados, o sea, que había un equipo que luego cuando terminamos todos de rodar, cambian los decorados, No, había mucha gente, y ya digo, la base fue la ilusión, Trabajábamos allí y de vez en cuando parábamos por la calor y tomábamos allí un refresco y hablábamos, y cuando estábamos muy cansados había algunos que hacían masajes, y luego tiene la gracia de la improvisación. Yo recuerdo un capítulo, que es el desierto de Zed,
Era la historia, es un castillo que está en el desierto y tú entras dentro y todos son salas y pasan cosas, ¿no? Pero resulta que producción, el productor te han pagado un duro aquí y no estaba allí. Y entonces teníamos que rodar el interior y no tenía nada. Y entonces, con Salas, que es el director de fotografía, digo, tenemos que hacer algo. Dice, vamos a hacer una cosa. Cogimos, hicimos una bandeja enorme de no sé cuántos metros, lo llenamos de serrín, todo, y arriba poníamos focos de colores. Y entonces, según la sala, cambiábamos el foco. Entonces ibas cambiando de sala y cambiando los focos. Y recuerdo que esta película se pasó, no sé, en un festival y tal, y dijeron, hostia, qué película más original. O sea que a veces la improvisación tiene su gracia. Yo recuerdo que estábamos rodando y decía, hostia, Daniel, esto cuando salga no sé qué van a decir, porque sí son como columnas mágicas, ¿no? Son columnas mágicas, pero son focos de colores. Y entonces, y gustó, y la gente, uno de los capítulos, y todo eso quizás es la gracia que tienen de esa época, ¿no? Y por eso también supongo, bueno, ahora hay coleccionistas de cómics antiguos también, y la gente colecciona cosas. Bueno, yo colecciono muchas cosas de papel antiguas, ¿no? Pero bueno, voy mucho al mercado de San Antonio, que en Barcelona venden también cosas de tebeos y tal, y están buscados cada vez más. O sea que sí, verdad, hay un interés, supongo, de esa época, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Javi, por favor. Pues, abundando en lo que ha dicho el maestro Octavio, que le parece alucinante estar ante el creador de los Aurones, tengo que decir que me siento identificado con él porque para mí es un honor, es alucinante estar ante usted porque ha creado, además de los Aurones, los Fruity, nos ha acompañado a los que ya casi estamos cerca de los 50, nos ha acompañado durante nuestra infancia. Para mí es muy importante tener, por ejemplo, esa marioneta ahí en la mesa, ¿no? No sé, se lo he dicho antes, me parece increíble. Entonces, claro, entiendo a Octavio su alucine de tenerla aquí. Entonces, dicho eso, tengo que confesar que yo el libro lo acabo de recibir, no he podido leerlo nada más que más allá de las primeras páginas, y he disfrutado mucho de lo que ha contado usted aquí, de lo que ha contado Octavio. Y tengo que decir que vamos, ahora tengo más deseos todavía de leer el libro, porque conociendo cómo escribe el maestro, quiero sumergirme, ¿no?, en la historia de los Aurones. Pero también me he permitido hacer una pequeña encuesta entre mis amigos de mi edad. Y yo creo, vamos, que casi el 100% de ellos, en nuestros institutos, en nuestros colegios, siempre había alguien a quien llamamos gallofa, o llamamos potipoti, gallofa porque era un tío torpe, o porque era un tío torpe, o potipoti porque no sé, tal. Entonces, no sé si en el libro se trata del pozo que ha dejado realmente la serie en el imaginario colectivo, porque yo creo que es así, porque no ha pasado desapercibida, no ha envejecido tanto como yo creo que creemos. Mucha gente de mi edad, ya digo, se acuerda perfectamente de gallofa, de potipoti, de tejo, de yuca, sobre todo de potipoti y gallofa yo creo que fueron los que más pozo dejaron, ¿no? Entonces, no sé si usted es consciente o si se trata en el libro de ese pozo o de ese legado que ha dejado la serie tan increíble, ¿no? Pues yo la verdad es que no era consciente. Ya digo, me lo fui haciendo otras producciones y fue a raíz del libro que me di cuenta, digo, ¿realmente hicimos esto nosotros? O sea, ahora lo leo y digo, ¿cómo pudimos hacer esto? O sea, no fui consciente en aquel momento, porque cuando tú estás haciendo producciones, la terminas, lo que pasa es que esta especialmente sí que fue aquella que realmente 5 años trabajando con mucha gente y tal. Yo recuerdo que iba al plató, yo me adelgacé, pesé, eso no estaba con las marionetas, pero pesaba 58 kilos, 59, y estaba delgado, pues muy ahí de tal, porque era todo como muy estresante, pero eso te daba adrenalina, ¿no? Ahora no, porque ahora igual me da un infarto a mi edad, pero en aquella época me daba mucha vitalidad, ¿no? Y el contacto directo, porque allí es muy de tocar,
pues no sé qué, lo de las marionetas, vayan todos pegados allí, había un contacto muy físico en todo el equipo, no sé qué, que están rodando ahí los actores, no, ahí constantemente estaban encima de uno y de otro y tal, y ya digo, nos daban un masaje de vez en cuando unos a los otros porque de la tensión y tal, pero en aquel momento cuando terminas no eres consciente, simplemente llegas a casa y cuando terminé y te da como un bajón y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque hemos terminado una hora como esta y ahora qué hago. Y estuve un año que no hice nada. O sea que fue un año que estuve preparando proyectos nuevos para hacer con marionetas, que ya lo sabes, pero ahora que están en el libro también, que nunca han salido a la luz y supongo no salen nunca. Pero estuvimos preparando para hacer otro, y ese año estuve así. Luego, lo cual me llamó, hay que hacer una cosa de dibujos animados porque esto da mucho trabajo y no da dinero y tal. Y fue cuando yo le dije, hombre, pues mira, los saurones salen frutas, ahí la tienes, unas de frutas. ¡Oh, sí! Pues di que no durará dinero, això durarà diners. No sé, da dinero, pero puede ser muy divertido. Y entonces fue cuando ya empecé y luego de este proyecto, el Delphi, luego hice el Detective Boogie, porque tenía ganas de hacer también una serie de detectives y tal, también coprodujo Televisión Española y Canal Plus de Francia y tal. Y luego ya fui haciendo, ya se me quedó un poco en el olvido, hasta que me llamó, y incluso cuando me lo dijo, digo, ¿tú estás seguro que esto da para un libro? Y además vi la biografía suya, claro, salían aquí los catafantasmas y tal, y digo, hostia, esto es otro nivel, no sé, y seguro, sí, yo creo que sí, tal, y luego cuando empezó a moverlo, me tuve que reunir con la gente, y luego me di cuenta, por ejemplo, el director de fotografía, que era, bueno, aquella época la recuerda como lo mejor de su vida. El Daniel, cuando hablo con él, es mi mejor época, y eso que ha trabajado haciendo efectos para películas, con el que hizo La Historia Interminable y gente de estas, trabajó con gente, pero se acuerda de esa época. El decorador, el que hizo los muñecos también. Entonces, hablando con todos, resulta que todo el mundo tenía un recuerdo muy agradable de aquella época. Y luego, como me iba llamando, claro, yo iba hablando con uno, entonces empecé a recordar, ¿no? Empecé a recordar todo. Y dije, hostia, pues realmente sí que hicimos un trabajo bonito. Y teniendo en cuenta que no había ninguno, o sea, todos eran buenos en oficio trabajando, pero el que hacía un muñeco era el director del banco, el que hacía los decorados trabajaba de diseñador en una fábrica, o sea que no eran especialistas. Pero eso también me demostró una cosa, que mucha gente tiene un oficio de toda su vida, está trabajando en la fábrica y que han estado dotados para algo artístico que no hará nunca. Porque yo, por ejemplo, yo estudié maestría, hacía ingeniería, estaba en una fábrica a la mar de bien, con mi sueldo y tal, en aquella época que el empleo duraba toda tu vida hasta que te jubilabas, y entonces a los 30 años me voy a Barcelona a estudiar cine. Si no hubiera tenido la idea de ir a estudiar cine por las noches de Barcelona, pues seguramente me hubiera quedado en la fábrica toda la vida. ¿Tenía cualidades? Posiblemente que tenía cualidades, porque se han hecho todas estas cosas, pero ya no lo hubiera hecho. Entonces, siempre he pensado que mucha gente que trabaja en otros oficios, porque ha de comer, tiene cualidades artísticas, lo que pasa es que no lo descubrirá nunca. Y es triste, porque las tienen. Ya digo, todo el equipo no habían hecho nunca marionetas, no habían nunca hecho efectos especiales, nada. Todo lo aprendieron allí, leyendo, practicando. Yo recuerdo los primeros moldes, los primeros muñecos que hacíamos, los hacíamos con silicona y no los podíamos pintar. ¿Por qué no los podemos pintar? Claro, porque eso es aceite y resbala. Entonces fuimos al látex. Y además el de silicona hacía un pequeño corte y se abría. Entonces fue experimentando. Luego mi tío trabajaba en una fundición, nos explicó cómo hacer los moldes. Y bueno, y recorrimos eso. A veces recorría mi tío, otro recorría a otra persona. Yo hablaré con no sé quién que me puede ayudar y tal. Y todo el mundo intentaba aprender, y no éramos jóvenes, porque cuando hice los saurones tendría ya 35 años. O sea, tampoco era un chaval de 18 años que, vamos aquí a meternos aquí y tal. O sea, a los 35 ser inconsciente con familia, pues la verdad es que no pinta muy bien. Mi madre me decía, acabará en la Rambla de Barcelona tocando la guitarra, porque yo toco la guitarra. Y decir que, bueno, y una cosa que descubrí es eso, que hay mucha gente que tiene dotes para una cosa, para otra, y nunca llega. Porque le dicen, bueno, cuando me jubile, pero cuando te jubilas ya no lo haces. O lo haces cuando tienes que hacerlo, o bueno, esta es un poco la historia. Tenemos tiempo para una pregunta más, una pregunta.
A ver, si te has visto tentado en hacer los famosos que están ahora de expansiones, spin-offs, o algún tipo de o cuento que continúe o que haga algún tipo de añadido. ¿Te refieres a hacer una...? Por ejemplo, de cualquier serie en general que has llevado. Es que ahora lo que estoy intentando hacer es aquello que todo esto es comercial, está muy bien, pero va al gran público. Y ahora intento hacer historias que yo tengo ganas de hacer, que a lo mejor no le llega a todo el mundo, o igual sí que le llega a todo el mundo. Tampoco, pero no me preocupa porque me las hago yo y me las pago yo, y entonces si la gente lo quiere, bien, y si no, pues lo guardo. De hecho tengo muchos proyectos que tengo, compro cajas de los chinos, las que venden, y los proyectos según los voy terminando los voy metiendo allí. O sea, a veces ni los enseño, porque disfruto haciéndolo. He hecho las 3 obras de teatro y no las enseñaba a nadie, las he hecho porque tenía ganas de hacerlas. O sea, entonces he llegado a un punto que hago las cosas por hacerlas, pues ya ni tan siquiera por enseñarlas. Si luego alguien dice, tiene una obra de teatro y tal, pues bueno, te la voy a enseñar. Pero disfruto escribiéndolas y entonces estoy en ese punto. Me han propuesto cosas para hacer y tal, pero bueno, hay la película de los Saurones que estamos con el productor a ver si la hacemos. De hecho, el guión de un largometraje. Y este encargo lo he cogido porque son los frutis y no quiero que me lo estropee nadie tampoco, porque me lo conozco muy bien, los personajes y tal. Pero sin cosas de encargo ya no o cosas de segunda parte y tal, ya no. Supongo que estoy en otra época ya más tranquilo y tal. Trabajo más que antes, mucho más, porque como hago lo que quiero, me levanto por la mañana a las 6 de la mañana, pero lo hago por pasión de escribir y hacer las cosas, pero ya digo, luego lo guardo allí y digo, mira, la herencia tú, para los que vengan detrás. Sí. A ver, los Saurones sí que una segunda parte me gustaría, pero yo sé que no funcionaría, porque los chavales están acostumbrados a que todo va deprisa, corriendo, en 3D y tal. Y yo hacerlo en 3D tampoco me hace ilusión, porque la gracia está en los tíos que manipulan, que hacen las cosas. No, porque hay cosas que incluso en 3D me decía otro, bueno, esto se compra, tú quieres un barco pirata, vas por internet y compras el barco, qué gracia tener, pues me gusta quejas del barco, que las cositas y tal. Entonces es diferente, sí. No sé si he contestado mucho, pero bueno. Sí, no, más o menos yo ¿Sí? por ahí, ahora como está tan de moda todo. Sí, pero ahora ya no sigo. Sí, no, pero ya no sigo moda, ni miro. No, intento hacer lo que me apetece. Si es moda bien y si no, pues tampoco me preocupa mucho. Y ahora con Roch, con Pepe estamos siempre en lo mismo. Él ha hecho muchos discos y tal, y ahora está haciendo una banda sonora, que es una maravilla. Bueno, me envía las canciones, las de eso, cachambla. No le digo que está bien del todo porque luego digo, no está mal, pero seguro que algo puedes cambiar. Y ahora también está trabajando, ahora me lo dice, con ilusión, hacer cosas diferentes y tal. No quiere decir que un día que vuelva a hacer otra cosa de estas, en para infantil, si tengo ganas de hacer algo más ecológico, más. Pues, pero me guío un poco por el instinto. Bueno. Muy bien, pues. Yo creo que hemos llegado ya al final de la charla, presentación. Josep, gracias por todas tus historias y tu habilidad innata para narrar, porque es increíble escucharte. Muchas gracias. Tampoco. Yo siempre digo que el cerebro es como un ordenador. Si tú le metes mucha información sobre una cosa, al final el cerebro te trabaja con aquello, ¿no? Y lo mío, había un momento que ha sido obsesivo. Bueno, mi mujer me dejó porque decía que tenía un amante, que era trabajo. Ibas a la playa, yo escribiendo. Yo no sé dónde escribiendo, iba a esquiar y me quedaba en el mar escribiendo y tal. Y llega un momento, sí que es verdad, ahora ya me he calmado, pero llegó a ser obsesivo. Pero cuando es obsesivo es cuando realmente hace las cosas bien. Malo para los que te acompañan y bueno para la obra, ¿no? Bueno. Muchas gracias, pues Josep. Bueno, gracias a vosotros, a todos vosotros por venir, a ti, a Ramón, muchísimas gracias por la hospitalidad y por gestionar todo esto. Y nada, aquí tenéis a Josep, si queréis que os firme, queréis hacer una foto con él, pues aprovechar el momento, ¿de acuerdo? Nada, gracias. Applehead Team. Cultura sin complejos.